no había trompeta. ¿Qué era lo que sonaba? Los chopares. Y eso hacía, amén, porque nosotros no tenemos que adecuar los tiempos. Acuérdense que Jesús andaba en un pollito, no existía tercera vez. ¿O no? ¿Amén? Vamos a abrir nuestra Biblia en el libro Ayomas de Mateo. Vamos un poquito para adelante. Mateo 14. El libro de Mateo 14, capítulo 22. Libro de Mateo 14, capítulo 22. ¿Lo tienen ahí? Si quieren quédense ahí sentaditos, no hay problema, yo lo voy a leer. Aquellos que se quieran parar, párense. Aquellos que quieran estar sentados, quédense sentados. Ahí está en la pantalla. ¿Cuántos no tienen Biblia? Levante la mano, los que no tienen Biblia. El pastor tampoco tiene prestada. Porque yo se la sembré a la hermana que a ver, te tengo que comprar una Biblia. Pero bueno, el que no tenga Biblia, hágase el esfuerzo y compre una. Amén. Ahí en 7:48, Confitería Tix, ¿la conocen? 7:48, la Confitería Tix que está arriba, abajo hay una librería cristiana. Y venden Biblia. Así que cómprese una, lea la palabra del Señor que tiene poder. San Mateo 14:22 dice: enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca, digan conmigo, entrar en la barca, hay más de ir delante de él a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Despedida la multitud, subió al monte a orar aparte, y cuando llegó la noche estaba allí solo. Y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Mas a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar, y los discípulos, viéndolo andar sobre el mar, se turbaron diciendo: un fantasma. El pobre señor, hasta fantasma. Un fantasma. Y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús les habló diciendo, escuchen esto, repítanlo conmigo, tened ánimo. Yo soy, no temáis. Hasta ahí. Entonces le respondió Pedro y dijo: Señor, si eres tú, era intrépido de Pedro. Cuando hablo de intrépido, era amigo atrevido Pedro. Amén. Pedro era atrevido. Tenemos que ser atrevidos muchas veces para alcanzar la bendición. Miren lo que le dijo Pedro al Señor. Porque cuando Tomás le quiso tocar al Señor, ahí lo cosas, el Señor lo reprendió y le dijo: Tomás, no seas incrédulo, sé creyente. Pero cuando Pedro vio que Jesús venía caminando por arriba de la agua, Pedro le dice lo siguiente, le dice esto, miren. Pero él dice, y él dijo, en el 28, entonces le respondió Pedro y le dijo: Señor, si eres tú, mande que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él dijo: ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo. Digan conmigo, tuvo miedo. Y comenzando a hundirse, dio voces diciendo: Señor, sálvame. Al momento Jesús, extendiendo la mano, asió de él y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Digan conmigo, ¿por qué dudé? Y cuando ellos subieron en la barca, se calmó el viento. Entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron, diciendo: verdaderamente eres el Hijo de Dios. Amén. Vamos a tomar asiento. Ustedes imagínense, este Pedro es tremendo. Yo cuando leo y veo los pasajes, porque a mí me gusta ver las cosas que quizás muchas veces nosotros
Dice que Jesús llega del otro lado de la orilla y dice que se aparta, diga conmigo solo. Porque acá en la palabra de Dios hay secretos, hermano, para alcanzar bendición. Jesús se apartó solo y dice que él oró al Padre y después que oró, fue caminando a la cuarta vigilia de la noche, ¿no? Fue porque dice que se había levantado una fuerte tempestad en la barca donde estaban sus discípulos, que estaban siendo sacudidas fuertemente. Y dice que Jesús, no, obviamente que no rentó ningún bote, no tenía ningún salvavidas, pero él era el Señor. Empezó a caminar por arriba del agua y llegó cerca de donde estaba la barca sacudiéndose, y dice que los discípulos vieron la figura y era como de un fantasma, y dice que ellos se turbaron y tuvieron miedo. Y Pedro le dijo: Señor, si eres tú, haz que yo. Miren Pedro, porque Pedro era vivo, Pedro. No le dijo que se baje Tomás, que se baje el otro Juan, que se baje Mateo. A ver, que se baje Mateo y camine por el agua. No, Pedro quería él sentir la bendición de Dios. Pedro quería sentir, quería saber si realmente, amén, Dios lo podía hacer con él. Entonces él le dijo: haz que yo, ninguno de todo esto, yo, Señor, vaya aquí sobre el agua. Amén. Y Dios, el mismo Jesús, le dice a Pedro: bueno, Pedro, ven. En ese momento Pedro estaba lleno de fe. Pero que a veces estamos llenos de fe. ¿O no es así? Estamos llenos de fe y si vemos al gigante encima, si David lo volteó con una onda, nosotros lo agarramos a las piñas de tanta fe que tenemos. Amén. Porque hay momentos que somos llenos de fe. ¿No se sienten ustedes que hay momentos como que fluye algo que es como que son, que nadie nos puede detener, es como que son, como quien diría, indestructibles? ¿O no les pasa? ¿Les pasó alguna vez? Eso es cuando Dios llena tu corazón de fe. Entras en una dimensión diferente. Pedro entró en esa dimensión, le creyó al Señor y se mandó. Y yo me imagino a Pedro ahí caminando por arriba del agua, mirando al Señor caminando por arriba del agua, pero de repente Pedro era humano. Somos humanos. Nosotros hay momentos que estamos llenos de fe, pero hay momentos que dudamos. Y así como Pedro humano se llenó de fe y tuvo ese momento de fe y empezó a caminar por arriba del agua, ahora lo ve caminando el pastor en el aire. Como empezó a caminar hacia arriba del agua, llegó un momento que le entró su humanidad, Pedro. Le entró el miedo, el temor. Y ese temor hizo que él pierda la confianza en aquel que lo había invitado a salir de la barca y llegar hasta él, que era Jesús. Y eso generó que Pedro empezara a tener temor. Y el temor generó que Pedro ya no estuviese más sobre el agua, sino que empiece a sentir que se hundía. Se hundía. Y se hundía. ¿Amén? ¿Cuántas veces nosotros, como personas, sentimos ese caminar sobre las aguas porque las cosas marchan bien, porque nuestro corazón está en fe, porque nos hemos levantado y que hemos creído, aunque sea un poquito más, a Dios? Y eso nos alcanzó a nosotros quizás para poder animarnos a buscar un poquito más de Él. Pero de golpe y porrazo se viene la tempestad, se viene la sacudida. Ustedes saben que cuando nosotros estamos llenos de fe y viene la sacudida, nosotros estamos preparados y capacitados para recibir el impacto. ¿Por qué? Porque nuestro corazón y nuestro espíritu está lleno de Dios. En ese momento, cuando nosotros estamos realmente creyéndole al Señor, realmente tenemos la unción del Santo, tenemos el espíritu activado, la fe activada, por más que venga la tempestad, nosotros estamos capacitados para recibir
y empezamos a caer. Empezamos a sentirnos sensibles a nosotros mismos, ya no al Espíritu. Porque cuando nosotros dudamos de Dios, es como que Dios nos suelta. Eso le pasó a Pedro. Pedro estaba con la plena confianza, la plena fe y caminaba tranquilo. Pero cuando él empezó a dudar, yo calculo que Pedro fue empezar a hundirse. Pero igualmente, por más que empezó a hundirse, cuando Pedro clamó, ¿por qué? Porque no todos van a caminar siempre sobre las aguas. Darán un paso, 2 pasos, 5 pasos, 10 pasos, los pasos que uno se anime a dar cuando le crea a Dios. Pero va a llegar un momento que va a dudar y va a empezar a hundirse. Y cuando nos empezamos a hundir, nosotros tenemos que empezar a clamar. Pedro, cuando se hundió, lo primero que hizo es pedirle al Señor que le ayude. ¿Amén? Porque si no, nos ahogamos. Y es feo ahogarse. Porque cuando uno está caminando bien en el Señor, con fe, dispuesto, quiere alcanzar muchas cosas, camina sobre las aguas, deja la barca, pero cuando viene la duda, empieza el problema, la adversidad, que las cosas no se dan, que quizás en nuestra realidad pensábamos que esto del Evangelio, del poder y potencia de Dios era otra cosa, y vemos que todas las cosas son adversas, diferentes, y en vez de irnos bien o mal, empezamos a hundir. El problema no es hundirse. El problema es hundirse y no clamar. Hay muchas personas que dejan, amén, que el agua totalmente los cubra y no le dan la oportunidad que Dios pueda extender su mano como lo hizo con Pedro. ¿Por qué? Porque se sienten muchas veces cercados por la situación. Pero Pedro apenas sintió que se hundía, dice que él clamó. Y automáticamente dice que el Señor extendió la mano y lo llevó hasta la barca y lo puso en ese lugar. Y cuando él entró a la barca, la tempestad se calmó. Ustedes pueden entender la dimensión de lo que yo les estoy transmitiendo. La tormenta. La barca representa muchas veces el hogar. La barca representa la familia. La barca representa el lugar muchas veces donde nosotros nos encontramos. La tempestad, la tormenta, los vientos representan los problemas, las luchas, las pruebas, las dificultades. Pero ese que nosotros no vemos y ellos le llamaron fantasma, ese representa a nuestro Dios, el que nos quiere ayudar, el que nos quiere animar a que salgamos de esa barca, por más que se esté sacudiendo, caminemos sobre el agua y podamos alcanzar nuevamente bendición. Que no nos dejemos hundir y ahogar por nosotros mismos, por nuestra duda, por nuestra incredulidad. ¿Cuántos cristianos hay que cuando viene el momento difícil se dejan hundir y no claman? Ya dejan de clamar. Cuando hablamos de clamor, Pedro lo hizo en esta expresión, él se estaba hundiendo y dijo: ¡Jesús, ayúdame! Estaba desesperado, imagínense. Y no nos olvidemos de algo: Pedro era un pescador. Pedro estaba acostumbrado a estar arriba de barcos, estaba acostumbrado a estar arriba de botes. El Señor lo había sacado de su hábitat y lo había enviado nuevamente a su hábitat. Quizás Pedro, cuando se subió arriba de ese bote, de esa barca, él habrá dicho: yo tengo mucha experiencia en esto porque estoy cansado de andar en bote. Pero se encontró con una realidad diferente. ¿Cuántas tormentas habrá pasado Pedro en sus días de pesca?
pesca milagrosa el Señor se la entregó a Pedro. En pescados y luego en almas. Porque Pedro era una persona que era intrépida, era astuta para buscar la bendición. Podríamos decir que Pedro tenía prácticamente el mismo espíritu que tenía Jacob. Jacob siempre se le adelantaba a Esaú. En el vientre vinieron, se pelearon. Le ganó la batalla, Esaú salió primero, pero Jacob dijo: yo no me voy a quedar tranquilo, a este le voy a echarle la bendición después. La bendición de la primogenitura, que era la bendición máxima que le podía entregar el padre al primer hijo varón, porque no le había entregado hija mujer, le había entregado al hijo varón y el primero. Por eso es la bendición del primogénito, era la bendición del padre, la tenía Saúl. Pero dice que Jacob aprovechó la oportunidad y se ve que Jacob cocinaba rico. Porque dice que él se puso a hacer un guisado. Y dice que Saúl tenía mucha hambre y parece que el olorcito de guisado lo tentó. ¿O no? Y dice que le dijo, estaba aprovechando, yo te imagino a Jacob mientras revolvía el guiso y al otro aspirando el humo con el hambre que tenía Saúl. Le estará diciendo: Saúl, ¿te gusta el guisito que estoy haciendo, no? La verdad que está rico. Bueno, ese platito puede ser tuyo, pero vos me tenés que dar algo a cambio. Tampoco te voy a dar el plato y no me vas a dar nada. Bueno, vamos a hacer una cosa, ¿tenés mucha hambre? Dije, imagínate, no comí nada todo el día. Bueno, yo te doy un plato de guiso, vos me das la primogenitura. Hecho. Mirá tú. Por más que él se le había cambiado a Esaú por un plato de guiso, él no se quedó conforme ni satisfecho, porque él sabía que el día que el padre tenía que morir, la bendición era impartida por la oración e la imposición del padre sobre el hijo. Entonces todavía le quedaba un desafío a Jacob. ¿Cuál era? Esperar el momento que su padre parta. Porque Esaú le pudo haber dicho: sí, está bien, yo te la doy, dame el plato de guiso, la comemos, pero era de palabra nomás. En el momento que el padre iba a morir, ¿a quién iba a llamar? Lo iba a llamar a Esaú, porque Esaú era el primero. Y el padre le iba a bendecir a Esaú. Entonces Jacob tenía que estar atento a la situación. Y cuando se enteró por intermedio de la madre que el padre había mandado a llamar a Esaú porque sentía que iba a morir, diseñaron un plan, una estrategia para que él sea bendecido. Dice que Esaú era velludo. Tenía pelo por todos lados, parecía así. Y en cambio Jacob no. Porque dice que Jacob se tuvo que añadir pelos. Yo me imagino esa transformación de Jacob. ¿Por qué? Porque el padre era viejito, el padre no los veía, no los reconocía, pero obviamente si vos tenés un hijo que es velludo, lo tocás y te vas a dar cuenta. Y si tenés uno que es lampiño, te vas a dar cuenta también. Lampiño quiere decir que no tiene nada de pelo. Entonces él tuvo que llenarse de vello, de pelo, no sé, le habrán cortado los pelos a la oveja, al caballo, no sé. Y se lo llevó. Y cuando llegó ahí a la cama donde el padre estaba ya medio, le dio el plato y hizo, está rico, bueno, ahora preparate, porque el padre lo llama de Esaú, porque yo te voy a bendecir. Y le agarró y impartió la bendición de la primogenitura. ¿Amén? La astucia. Hermanos, nosotros somos personas astutas, como Pedro. Pedro era pescador, tenía conocimiento del mar, tenía conocimiento de las tormentas. Pero Pedro nunca como pescador se imaginó estar caminando por arriba de las aguas. ¿O no? Nunca. ¿Quién se imagina caminar por arriba de las aguas? Nadie. Pero él sabía que Jesús estaba arriba del agua, entonces quería probar eso. Y le dijo: Señor, si tú eres realmente Jesús, yo quiero ir donde estamos. Dice que el Señor dijo: ven. Amén. Voy a darte solamente 7 características de las personas que aprenden a caminar sobre las aguas.
no todos caminan sobre las aguas. Hay personas que están acostumbradas a estar arriba de la barca. Y sabemos que si estamos arriba de una barca, ¿cuánto vieron Náufrago? Una película, Náufrago, de un hombre que se pierde, ¿no? No me acuerdo del actor, pero se pierde en una isla, estuvo mucho tiempo en ese lugar solo, y él decide hacer una balsa y salir sin brújula, sin rumbo, sin nada, y encontrar nuevamente tierra o algún lugar donde lo pueda llevar a su casa. Y él se hizo una balsa, y en esa balsa él pasó diferentes tipos de problemas. Cuando uno solamente quiere permanecer adentro de la barca, muchas veces generamos eso. Va a venir una tormenta, nos va a sacudir todo, o no. La tormenta va a pasar, va a venir el día del sol, pero va a venir otra tormenta, nos va a sacudir, va a pasar, va a venir otro día del sol. Es como que vivimos una vida de rutina, por más que estemos dentro de una religión, dentro de un evangelio que es poderoso. Amén. Vivimos una vida de rutina. Ahora, cuando nos decidimos bajar de la balsa, sabemos que las cosas pueden empezar a cambiar. Pedro experimentó algo que no experimentaron los otros 11. Él caminó sobre las aguas. Y él lo puede contar. Y los otros lo pueden contar porque lo vieron. Pero él tuvo la sensación que es diferente. ¿O no es así? No es lo mismo que yo te diga, hermano, ¿sabés que yo escuché la voz del Espíritu Santo que me habló? Y vos me decías, qué bueno, pastor, ¿cómo me gustaría escucharla? Y vos vais y le contás a otro y le decís, che, ¿sabés que el pastor escuchó la voz del Espíritu Santo? Pero es diferente cuando vos la escuchás. ¿O no es así? Mateo lo pudo contar por lo que había visto. Yo lo vi a Pedro caminar. Pero la sensación más linda, ¿quién la tuvo a pesar de que tuvo miedo? Pedro. ¿Por qué? Porque era intrépido, porque se animó a salir de la barca. Cuando hablo de salir, hablo de que hay estados de estancamientos en nuestra vida. ¿Amén? Cuando hablo de salir y ser intrépido y probar en el espíritu o en la relación con Dios otras cosas más fuertes que generen otro tipo de sensaciones que nos motiven a buscar más de Dios. Estoy hablando de eso, salir del estancamiento espiritual, salir de la barca, del lugar donde nos encontramos. Porque si no, siempre vamos a vivir siendo azotados por las tormentas, por los problemas, por las dificultades. Pero cuando salimos encontramos sensaciones diferentes. Y cuando vos salís de la barca, Dios tiene preparado cosas nuevas para vos. Cuando salís del estado de estancamiento, Dios tiene preparado cosas nuevas. Pero como nunca te animas a dejar la barca, siempre vives en la misma realidad. La tormenta, el viento, la tormenta, el viento, la tormenta, el viento. Hay un tiempo de calma, tormenta y viento. Pero si te animas a salir de la barca, encontrarás cosas nuevas. Pero tiene que ser intrépido. No pecador, intrépido, astuto. Amén. Así como muchas veces tenemos la astucia de hacer cosas para el diablo, tenemos que tener la astucia de hacer cosas para Dios. Así como muchas veces nosotros diseñamos en nuestra mente, en nuestra concupiscencia, planes para ir en contra de la voluntad de Dios, tenemos que diseñar en nuestro corazón y en nuestra mente planes para alcanzar la bendición de Dios. Porque si no, nunca vas a salir del lugar donde te encuentras. Te doy 7 características de las personas que pueden caminar sobre las aguas y las tenía Pedro. La primera, reconocer la presencia de Dios. Pedro lo vio. Y Pedro lo dijo, ese es el fantasma. Los otros habían dicho, un fantasma. Pedro le dijo, si tú eres Jesús, ordena que yo vaya a ti. Reconocer a tu Dios. Es una característica de empezar a caminar sobre las aguas. Si tú
Pero Pedro lo reconoció y le dijo, Señor, si tú eres Jesús, yo quiero ir a donde estás vos. Él le podía haber dicho, vení, Señor, acercate a la barca. Pero no, si tú eres Jesús, yo quiero ir a donde estás vos. Si tú reconoces a tu Dios, a ese que una vez aceptaste por una oración y dices amarle, eres tú y yo los que nos tenemos que preocupar por ir donde está Él. Dice que Jesús, cuando despidió a la multitud, automáticamente no se fue con los discípulos de la barca. Dice que los envió a otro lado y él, después que cruzó la orilla, dice que salió solo y se fue a orar a su Padre. Luego que terminó de orar, dice que se levantó a la cuarta vigilia de la mañana y fue donde estaban sus discípulos. ¿Quién fue a buscar a Dios? ¿Dios descendió a buscar a Jesús o Jesús se arrodilló a buscar al Padre? ¿Entienden lo que les digo? No es Dios el que tiene que venir, no, Él ya está. Somos nosotros los que tenemos que ir a Él. No sé si me explico. Amén. Porque muchas veces decimos, Señor, ¿dónde estás? ¿Por qué le decimos, Señor, dónde estás si nosotros sabemos dónde estás? En el libro de Hechos de los Apóstoles dice que una vez que Él se iba a enviar al Consolador, al Espíritu Santo a nuestra vida y estaría con nosotros hasta el fin. Oigan, algunos de ustedes han visto el fin. Entonces, ¿dónde está el Señor? Con nosotros. Pero así mismo, por más que nosotros lo tengamos adentro, tenemos que ir a Él. ¿Amén? ¿Están entendiendo? La primera característica es reconocer a Dios. Digan conmigo, reconocer a Dios. La segunda característica de las personas que caminan sobre las aguas, amén, es discernir, escuchen, entre fe e imprudencia. Pedro tuvo las dos. Cuando nosotros queremos caminar en lo sobrenatural, en las cosas que no vemos, tenemos que saber discernir. ¿Saben lo que quiere decir discernir? Entender, saber lo que realmente nosotros queremos o estamos haciendo. Eso es discernir. Entre la fe, amén, y la imprudencia. ¿Por qué? Porque entre la fe y la imprudencia hay una gran diferencia. Cuando Pedro tuvo fe, caminó sobre las aguas. Pero cuando fue imprudente, se hundió. Y muchos por ahí se le mezcla la fe y la imprudencia. Y lamentablemente se hunde. La segunda característica, diga conmigo, es discernir. Cuando me dicen mires, entender entre la fe y la imprudencia. Haga un balance rápido ahí en su mente de cuántas veces ha tomado decisiones propias sin consultarle a Dios y cuántas veces en esas decisiones le ha ido mal. De un 10%, un 9,99% seguro. Pero cuando uno toma decisiones en fe, preguntándole a Dios lo que hay que hacer, manejando nuestra fe, hay efectividad y bendición. Por eso entre la fe y la imprudencia hay un largo trayecto. Podés ser bendecido, pero también podés ser probado. ¿Amén? La tercera característica de las personas que caminan sobre las aguas, ¿saben cuál es? Salen de la barca. Digan conmigo, salir de la barca. ¿Saben por qué es necesario salir de la barca? Porque la barca es un lugar estrecho. No hay espacio. No hay espacio. ¿Entienden lo que les digo? Entonces Pedro, en vez de quedarse ahí todo agolpado, dijo, bueno, Señor, yo prefiero irme donde estamos, ahí
se animó a salir de la barca. Porque la barca es un lugar estrecho. Y en un lugar estrecho, muchas veces no podemos hacer muchas cosas para el Señor. Amén. Y cuando hablo de esto, hablo del corazón. Amén. Un corazón estrecho, un corazón pequeño, nunca puede hacer cosas para el Señor. Se limita. Amén. Si vos tenés un comedor, tenés una mesa y tenés 4 sillas en la mesa y vienen 20 personas a comer, ¿vas a estar cómodo? Ahí es lo que voy. Por eso hay que salir de la barca y hay que buscar la bendición de Dios, amén, para poder entrar en la comodidad que el Espíritu quiere traer a nuestra vida. Si no, vas a vivir incómodo. Amén. La tercera característica, digo conmigo, salir de la barca. Eso es lo que hizo Pedro. Salió de la barca. La cuarta, de las personas que caminan, amén, sobre las aguas. La característica, se enfrentan a los problemas. Pedro vio la tormenta, Pedro vio que estaba todo mal, vio que allá estaba el que le decían el fantasma, y él agarró y no tuvo temor, no tuvo miedo, al contrario tuvo fe, y dijo, allá voy. Y se fue. Después que dudó, bueno, pero ¿quién le saca lo que sintió Pedro? Nadie. Amén. Enfrentar muchas veces esos problemas, y cuando hablo de problemas, no hablo de problemas quizás con otras personas. Nosotros mismos podemos ser problemáticos nosotros. Amén. ¿Entienden lo que estoy hablando? ¿Entienden? ¿Cuántos se sienten muchas veces problemáticos en sí mismos? Yo hay veces que me siento problemático en mí mismo. Es una realidad, somos humanos. Es como que siempre damos muchas vueltas y nunca llegamos a ningún lado. Pero el Señor te dice, enfrentar los mismos problemas para poder tener bendición. Porque nosotros estamos conformados por cuerpo, alma y espíritu. No sé si ustedes sabían, el alma y el espíritu no es lo mismo. ¿Sabían ustedes eso? Cuerpo, alma, espíritu. 3 cosas. El cuerpo es lo natural que Dios nos dio para que nosotros podamos vivir. Lo alimentamos, lo bañamos, lo limpiamos, lo perfumamos, lo hacemos laburar, lo calzamos, se deteriora, muere. El alma es el lugar donde se alojan todas las cosas sentimentales o que ocasionan problemas o felicidades en la vida, más el espíritu, el que tiene vida eterna. Es diferente. Son 3 cosas. Amén. Enfrentar los problemas, diga conmigo, enfrentar los problemas muchas veces trae solución. Los que caminan sobre las aguas aceptan el temor como el precio del crecimiento. ¿Cuántos tienen miedo de servir a Dios? Muchos. Muchas veces, miren, yo cuando decidí servir a Dios, me hacía acordar como cuando me quise casar, tuve temor. Porque veo que uno muchas veces cuando no se quiere casar porque tiene temor al fracaso. ¿O no? Sí, si me caso y me separo de él. Tiene esos temores, ¿o no? Y cuando uno quiere tomar los desafíos de servir a Dios, empiezan a venir un montón de temores. Decir, che, y si realmente esto que voy a hacer no es de Dios, o soy yo, o es esto, viene el temor. Amén. Pero una de las cualidades, las características que tienen las personas que caminan sobre el agua, que aceptan el temor como crecimiento. Y ahí es cuando salen de la situación que se encuentran y se animan a buscar lo que Dios les quiere dar. Amén. Gloria a Dios. Yo la otra vez, ahí revino un auto, no sé. ¿Amén? Ya estamos terminando, me quedan 2. Los que caminan sobre las aguas, escuchen esto, porque esta
hasta el pastor le da. ¿Cuántos son impacientes? ¿Cuántos quieren las cosas ya? No puedo esperar, no puedo orar. No quiero orar tanto. ¿Por qué? Si eres Dios, que vaya ya. ¿O no? Pero ¿qué da tanta vuelta este? Que haga lo que tenga que hacer. La sexta característica de las personas que realmente saben caminar sobre las aguas y arriba es aprender a esperar en el Señor. Ay, pastor, ahí ya ahí ya atacaron. Pero es una de las características. Porque el Señor dice que todo tiene su tiempo debajo de la tierra y debajo del sol. Amén. Así que por más que vos camines, corras, o andes a 120, o andes a 50, los tiempos de Dios no los va a cambiar nadie y nosotros no los vamos a cambiar. Los tiempos de Dios son los tiempos de Dios. La bendición va a caer sobre tu vida el día que tenga que caer, el día que Dios lo predestinó, el día que Dios lo dispuso y lo escribió en los libros de la crónica del cielo. Dijo: el día tanto yo voy a bendecir al hermano de la iglesia tanto. ¿Por qué? Es fiel, es obediente, me ama, tiene fe, salió de la barca, se animó, enfrentó su miedo. Bueno, ese día lo voy a bendecir, porque primero es un balance. ¿O no? Porque Dios nos bendice, dice que nos obedece a la bendición. Y Dios no va en contra de su palabra. Así que después de todas estas cualidades vienen un montón. Pero no me voy a meter en eso si llevo votando a la noche. Amén. La séptima era más importante. Hacer lo que hizo Pedro. Caminar sobre las aguas. No se me vaya esta noche y apuntalar y querer caminar ya. No. Estoy hablando en el nivel espiritual. En el nivel natural nosotros pisamos la tierra y nos sentimos firmes. Hay personas, yo por ejemplo, cuando tuve la experiencia de andar en el helicóptero de guerra, cuando estaba en el aire, me agarró un culepe, le dije: yo prefiero pisar algo sólido. Pero una vez que anduve un poquito me gustó ya y después seguí andando. Como nosotros realmente no vamos, si no nos animamos nosotros, nunca vamos a saber qué se siente realmente tener, sentir y ser bendecidos por este Dios al cual nosotros creemos. Si nosotros siempre nos conformamos con estar parados sobre algo sólido porque nos sentimos seguros. Pero Pedro dijo: no, voy a caminar sobre las aguas. Sobre las aguas también está el Señor. ¿Entienden lo que le digo? ¿Amén? Dale un aplauso al Señor.